Por un lado, la importancia de lo que porta la voz y la oralidad. Las voces amadas no solo transmiten la lengua materna, que es una información cultural imprescindible, sino que también funcionan como una especie de placenta exterior que alimenta y protege las mentes nacientes de los bebés, que como ya sabemos están muy exigidas en ese trabajo de interpretar todo lo que ocurre y entrar en el sistema de la comunicación humana, mientras además tienen que aprender a regular sus estados fisiológicos, aprender el movimiento, la progresiva autonomía, etc. Los bebés reciben a través de la música del habla adulta que les está dedicada gran parte de la riqueza simbólica y psíquica que les permite sobrevivir, integrarse en sí mismos y tener conciencia de sí para ingresar en la cultura. Esas voces, esas oralidades ya son poéticas, son la antesala de lo que darán los libros y la lectura en voz alta. A esa oralidad especial que portan las voces amadas, yo la llamo protoliteratura. Por otro lado, como parte de esta brevísima introducción, recordar que la necesidad de narrar es una organizadora de la vida y además ayuda a aprender a crear mundos. Narrar, construir una secuencia de sentidos sobre los hechos cotidianos es tanto una producción poética como una producción psíquica. Lo que se narra vuelve realidad compartida a las sensaciones. Lo que se narra y se juega, y lo planteo en un sentido amplio, es decir, podría llamar narración a una canción, a un poema o a un cuento, es materia prima de la construcción del propio espacio poético de quien lo recibe. En este caso, los niños y las niñas más pequeños. Narrar es una de las primeras necesidades del ser humano, narrar y ser narrado, recibir ese baño de lenguaje organizado que ayuda a ubicar las piezas del rompecabezas inicial, que es la vida para los bebés. Y en tercer lugar, en estas notas introductorias, quisiera hablar de la profunda relación entre lectura, literatura y juego. Y ahí, hacia ese lugar voy. Plantearía dos grandes temas para meternos en la relación entre literatura, lectura y juego. Por un lado, ¿quiénes son las pequeñas y los pequeños lectores que nos ocupan? Y por otro lado, ¿cómo leen los lectores y las lectoras durante la primera infancia? Vamos con lo primero. ¿Quiénes son las pequeñas y los pequeños lectores que nos ocupan? El escritor argentino Ricardo Piglia propone hacer una historia imaginaria de los lectores. Sugiere que nos preguntemos, más que ¿qué es leer?, ¿quién es el que lee? ¿Cómo lee? ¿Dónde está leyendo? ¿Para qué lee? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es su historia? Ese desplazamiento me parece más que necesario cuando pensamos en lectores y lectoras de menos de 5 años de edad. Piglia nos invita a imaginar la posición del antropólogo que realiza la descripción de una cultura que comienza a conocer. Esas escenas que comparte el antropólogo serían entonces como pequeños informes del estado de la sociedad de los lectores infantiles, una especie de etnografía literaria de la primera infancia. A mí me parece importantísimo hacer esto con todos los niños y niñas con los que trabajamos. La literatura, dice Piglia, le da al lector un nombre y una historia, lo sustrae de la práctica múltiple y anónima y lo hace visible en un contexto preciso, lo integra en una narración particular. La pregunta, ¿qué es un lector?, es en definitiva la gran pregunta de la literatura. Esa pregunta es su condición de la existencia, dice Piglia. Y su respuesta, agrego yo, define en gran parte las selecciones de libros y los modos de producir mediaciones lectoras, los modos de lecturar en la primera infancia. Lecturar es para mí un modo de nombrar la experiencia compartida de la lectura y supone siempre la transmisión no solo de lecturas, sino también de sutiles modalidades perceptivas, sensibles, propias de quien acompaña a los niños y a las niñas en el acto de leer. Lecturar tiene mucho que ver con el título de esta conferencia. Los que trabajamos con las primeras infancias sabemos que las lectoras y los lectores son seres altamente sensibles, interesadísimos en construir sentidos sobre las cosas del mundo, curiosos como nunca. Tienen una tendencia natural a mantener la mente en estado de aventura.
Son muy receptivos. Y esto es muy importante, porque los seres humanos venimos a la vida preparados para la interacción humana, para la reciprocidad, con un gran apetito de estímulos sensibles. Y eso es en parte lo que nos permite sobrevivir. Me refiero al intento repetido de captar la atención de los adultos, de enamorar a los adultos para que nos cuiden y nos protejan en todas las circunstancias. Si el bebé no lograra enamorar al adulto, no podría contar con la gran cantidad de situaciones amorosas, afectivas y protectoras que necesita para sobrevivir y para formarse psíquicamente. Vuelvo entonces a estos bebés y también a su tendencia a la contemplación. Y entiendo por contemplar una acción que no tiene nada de pasivo. Contemplar es una forma de concentración sobre lo visible, para capturar los significados, tanto aquellos que se traducen en palabras como los que quedan en otros registros perceptivos que no son trasladables al lenguaje. Si pensamos en las actitudes de los bebés, es fácil reconocer que miran, observan y se concentran largo tiempo sobre las cosas. Los adultos ya no tenemos esa capacidad de mirar tanto tiempo y tan concentradamente una misma cosa. Esa contemplación de los bebés es propia del acto de lectura a cualquier edad. Contemplar tiene un sentido profundo, es el desciframiento minucioso de un mensaje a través de un dato sensible que puede proveer la vista, el oído, cualquier sentido a través de la percepción del contexto. Los bebés y los niños pequeños entonces cuentan desde el inicio con las capacidades más importantes para la lectura: la percepción, la contemplación, la concentración, la curiosidad, la sensibilidad y la predisposición a la mirada conjunta y la urgencia por construir sentidos. Y voy ahora a la otra pregunta, que es: ¿cómo aprenden los niños y las niñas a leer literatura? ¿O cómo aprenden qué es la literatura? Y aquí tengo que preguntarme también qué hace el mediador de lectura con un bebé. Recuperando lo que decía hace un momento, una de las características de la lectura es que nos exige prestar atención. Y aquí podríamos jugar con el doble sentido del verbo prestar. Por un lado, prestar es dar atención, ofrecer atención. Y por otro lado, prestar como préstamo. Prestar también es un préstamo. El adulto le ofrece su atención al niño o a la niña para que comience a concentrarse en el libro y en la lectura. Mi atención hacia el libro como mediadora pone en disponibilidad tu atención como bebé. Te lleva hacia la atención conjunta, lo cual constituye un gran aprendizaje. En ese sentido, un niño presta atención porque antes alguien le ha prestado, en tanto dar en préstamo, su saber atender hacia el libro. Esto nos habla de la intersubjetividad, de la necesidad de aprender a estar con otros en estados sensibles compartidos, algo que es importante plantearnos, porque el tiempo social que vivimos no produce espontánea o intuitivamente este tipo de encuentros con los bebés o los niños pequeños. Es necesario pensarlo y planearlo muchas veces para encontrar y valorizar el tiempo para esos encuentros que no solo están ligados al placer de criar o acompañar a los bebés, sino que son fundamentales para la construcción de sus vidas psíquicas y lúdicas. Y para hablar acerca de cómo aprenden los niños y las niñas qué es la literatura, debo remitirme a la metáfora. Es decir, a ese ejercicio de trasladar las cosas de una orilla a la otra. De la orilla de las representaciones cristalizadas, que es lo que llamamos realidad, a la orilla de la fantasía, que es lo que transmuta con el juego. Porque juegan, porque viven llevando sus cositas de una orilla a la otra con total naturalidad, los niños y las niñas saben perfectamente de qué se trata la literatura. La literatura, que es arte, y el juego, viven a la vera del mismo río. En ese sentido, podemos pensar la lectura como juego y los textos como juguetes. Creo que hay entre ellos una gran familiaridad. Benjamin señala que los ritmos tempranos del juego son los que nos permiten captarnos a nosotros mismos, para siempre. Todo podría lograrse a la perfección si las cosas pudieran realizarse dos veces.
El niño procede de acuerdo con este verso de Goethe, dice Benjamin, cuando se refiere al interés en la repetición del juego. Algo parecido ocurre con la lectura, cuando un mismo libro vuelve una y otra vez. La lectura puede ser, metafóricamente, un juego de búsqueda de la perfección en tanto que sentido. ¿Es perfecta la interpretación, la ensoñación, la respuesta que construimos con esta lectura? En principio es verdadera, porque es fruto de nuestro trabajo de lectura, que involucra todo nuestro ser y nuestras experiencias previas, que tiene sentido para nosotros, y eso es una pequeña perfección. Para ese juego hacen falta buenos y diversos libros, una alta dosis de poesía, que no se traduce solo en el poema, y una disponibilidad, libertad emancipadora, un ejercicio de la soberanía del que lee y juega. Los relatos, los textos literarios, son retazos de infancia que atravesaron el tiempo y se plasmaron en libros para que todos, cualquiera, el que quiera, pueda volver a recorrer, con la demora del poeta, esos llanos, volcanes, ríos, meandros del cuerpo y del alma, hasta encontrar algunas respuestas, que no son más que señuelos para preguntas nuevas. Porque el arte y la literatura como tal no contestan las preguntas, sino que las reenvían a dimensiones donde resuenan de una manera distinta y así multiplican sus sentidos posibles. El arte alimenta reservas de significación. El promotor cultural paraguayo Ticio Escobar dice que el arte fomenta embriones de futuro. A mí me encanta esa expresión. El arte fomenta embriones de futuro. Y pienso que lo mismo hacen los niños y las niñas cuando juegan y cuando leen. Y esos son actos de emancipación sobre lo que existe, de creación de mundo. Por eso tiene tanto sentido para mí haber iniciado esta conferencia con el título que me prestó Benjamin: tutelar la soberanía del que juega y del que lee. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Muchas gracias. Dice Benjamin: cuando inventan historias, los niños son registros que no se dejan cortar las alas por el sentido común. De golpe las palabras se cubren con trajes y en un relámpago están implicadas en duelos, escenas de amor y reyertas. Las palabras se disfrazan de un solo golpe y en un abrir y cerrar de ojos quedan envueltas en combates y trifulcas. Es así como los niños escriben sus textos, pero es así también como los leen. Y Benjamin supone también que los grandes vigilan el mundo de la percepción de los niños. Y yo estoy bastante de acuerdo. Tutelar la soberanía del que lee se convierte en una necesidad porque hay un riesgo de vigilancia sobre la percepción infantil, sobre esa libertad y esa capacidad de los niños de pensar los mundos de otras maneras. Para pensar en estos riesgos, en esa necesidad adulta de vigilar y de modelar la percepción, voy a indagar un poquito en las clasificaciones de los libros para la primera infancia, algo que de por sí es complejo, porque si hay seres inclasificables, esos son los niños pequeños. Entonces allí ya hay una especie de contradicción. Sin embargo, si nos remitimos a las bibliotecas de los jardines de niños, a muchas bibliotecas infantiles, a las librerías o a los catálogos editoriales, la clasificación parece imprescindible y los criterios utilizados es lo que quisiera poner hoy en cierta forma en discusión, como para pensar qué hay en esos criterios. Yo voy a llamar a esto clasificar libros para los inclasificables niños. Leo a Genevieve Pat cuando dice: gracias a libros así, niños y adultos tienen en verdad cosas que contarse. ¿Cómo vivir sin esas relaciones? Esos encuentros dan sabor a la vida. Pero ese libro al que se refiere Pat, del que dice gracias a libros así, es La historia de Erika, un libro escrito por Ruth Van der See e ilustrado por Roberto Innocenti. Un libro que cuenta la historia verídica de una mujer y su bebé que van a bordo de un tren hacia un campo de concentración. La madre aprovecha que el tren se detiene en medio del campo
para lanzar a su hijita con la esperanza de que alguien la recoja y se salve. Ya adulta, esa bebé relata su increíble historia y el volver a vivir que llega con una pareja de campesinos que la recoge y la cría. Dice Genevieve Pat que un padre de familia, de los que asistían a sus sesiones de lectura, le contó que este libro lo ayudó cuando estaban viendo en televisión imágenes sobre el aniversario de la liberación de los campos de concentración y sintió la necesidad de conversar sobre el tema con sus hijos, de afrontar esa realidad dolorosa y fatal y poner en palabras los sentimientos, los enigmas, las controversias de la historia humana. Fíjense que me refiero a un libro complejo y doloroso, sin edulcorantes, y que sin embargo fortalece y alimenta el bagaje de las cosas para contarse que dan sabor a la vida. Me parece muy interesante esto, como el sabor de la vida, la belleza, también está en algo trágico, pero que en esa construcción artística que se pone en palabras a través de la literatura, permite la conversación sobre la vida y el sabor de la vida. Leo libros con niños pequeños desde hace muchísimos años y ellos me han enseñado que son capaces de procesar la mayor diversidad, que su inteligencia está despierta como nunca, que son erradas las descripciones que dicen que los bebés necesitan imágenes sencillas, relatos siempre cortos, únicamente poemas que rimen, historias y personajes siempre cercanos a su vida cotidiana. La práctica diaria en contextos muy variados nos permite asegurar que cualquier criterio clasificatorio acerca de la lectura con intención de universalizar resulta un reduccionismo. No existen los libros para niños de 1 año, de 2 o de 5. La edad del lector no es biológica, sino cultural. ¿Qué pueden leer los niños pequeños? ¿Hasta dónde llega su comprensión, su interés, su atención, su implicación en las capas procesuales de la lectura? Son cuestiones en íntima relación con la experiencia de vida y de lectura que hayan tenido, con la cantidad y calidad de los libros que han pasado por sus manos, por sus ojos, por sus oídos, por sus dientes, y con las mediaciones dedicadas, amorosas y liberadoras que les hayan permitido construir sentidos a partir de la materia diversa de los libros. Es decir, con cuánto hayamos tutelado la soberanía lúdica y lectora. A mayor soberanía, mayor capacidad lectora. No es la edad biológica o cronológica la que va a determinar esa capacidad. El trabajo de convertirse en lector de libros estará mucho más nutrido en aquellos niños y niñas que contaron con libros y mediadores capaces de permitir el acceso sensible, escudriñando significados desde temprano. Entonces, pensar que a los 2 o a los 5 años se lee de determinada manera como una generalidad es ignorar el valor y la influencia de la experiencia intersubjetiva y cultural sobre el cuerpo neurobiológico. Cuando juega, un niño entra en comunicación con aquello que lo toca, que lo inquieta, que lo atrae, y construye una experiencia en esa relación. Esa experiencia le permite un contacto más profundo consigo mismo, que lo conmueve, es decir, que lo descoloca con respecto a sus vivencias previas, que acomoda cosas y vuelve más inquietantes otras. Lo mismo ocurre cuando lee. Si la lectura está liberada de cualquier pretensión aleccionadora o pseudoterapéutica. Y digo esto porque esta es una tendencia muy fuerte cuando hablamos de mediaciones con niños pequeños que aún tienen tanto que aprender sobre la vida. Y aquí hay algo muy importante también. La sensibilidad estética no puede ser regulada ni en el juego ni en la literatura. Sin embargo, muchos modos didácticos de guiar el juego intentan regular las emociones. También muchos modos de guiar la lectura intentan regular no solo las emociones, sino las conductas morales. En un texto de 1924, Benjamin escribe: cada vez más, tanto el escritor como el ilustrador se dirigen a través del medio deshonesto de las preocupaciones y modas del día. Anida en las estampas un gesto empalagoso que no corresponde al niño, sino a las ideas corrompidas que de él suelen hacerse. A mí me parece extraño leer esta cita
en 2021 y que aún resuene en muchos casos. Su teoría de que los adultos intentamos vigilar el mundo de la percepción de los niños puede estar en plena vigencia. Él dice que lo hacemos a través del, entre comillas, medio deshonesto de las preocupaciones y modas del día. Y esto no quiere decir que esté mal hablar de los problemas contemporáneos, al contrario, hablar de los problemas contemporáneos a través de la literatura es imprescindible para los niños y las niñas, sino del problema de entrar en los códigos de la reproducción mediática, de imponer temas a veces de moda o de mercado. Por ejemplo, con las emociones, que es un tema importantísimo, de muchísimo peso, a veces aparecen libros en forma simplificada, libros digeridos, libros que asocian únicamente una emoción a un color, por ejemplo, y que cuando los niños llegan al salón, cuando llegan a su aula, tienen que poner la emoción del día, tienen que pegar en su nombre, en su retrato que está en la pared, pegar el color de la emoción del día, como si uno estuviera todo el día con la misma emoción y como si la emoción fuese tan fácil de clasificar que es capaz de unificarse alrededor de un color. Y hay muchos libros llevando algo tan profundo como las emociones a un plano tan simplificado como esas relaciones color-emoción. Y detrás de eso viene muy rápidamente la lección para dominar la emoción, es decir, para entrar dentro de un código de funcionamiento adulto. En algunos casos están pasando, yo aquí estoy registrando algo parecido en relación con la sexualidad, ¿no? O sea, estamos en un momento muy importante de pensar la sexualidad infantil, pensar la educación sexual integral, y creo que también ahí tenemos que tener como mucho cuidado. Cuando un libro sobre la sexualidad para la infancia tiene que ser un libro informativo y cuando lo llevamos al plano de la literatura. Muchas veces porque creemos que es más sencillo para los niños comprender la realidad desde la literatura, un tema complejo e informativo se traslada a la literatura y termina siendo ni una cosa ni la otra, pero además con un texto literario con mucha carga moral acerca de un deber ser. Yo creo que ahí está este aspecto deshonesto del que habla Benjamin, cuando el libro está sujeto a otros objetivos previstos por el adulto que están en la agenda adulta como un lugar de control y no como un lugar de exploración y de descubrimiento como realmente es la literatura. También diría que cada niño va construyendo desde antes de nacer y con más énfasis desde su llegada al mundo una estética propia que está regada por las propuestas culturales y afectivas que lo rodean, por el ambiente en el que vive, por su contexto familiar más íntimo y por el entorno social. De allí que los gustos, las necesidades de indagación, los placeres propios del lenguaje y de las historias y de las ilustraciones sean particulares, como el gusto por la comida, por determinada obra musical, por un juego en particular. Sin embargo, la infancia se impone como un bloque de significado que a veces nos impide reconocer esos apetitos personales, esas necesidades estéticas y filosóficas, diría también, propias de cada yo en proceso y de cada proyecto cultural de crianza. Me voy a quedar un poquito más en esta cuestión de las clasificaciones de los libros para niños de 0 a 6 años y pensaría cómo construir un criterio para seleccionar libros para cada niño, para cada grupo. Lo primero sería observar al grupo, observar a cada niño, escucharlos, compartir y crear relaciones de lectura que nos permitan diferenciar eso que decía antes, sus gustos, sus curiosidades, sus apetitos, y delinear rumbos posibles siempre flexibles, siempre a la escucha de esos lectores. Y lo segundo será ser fieles a la experiencia artística, si se trata de libros literarios, y a la experiencia de lectura en sí misma, cualquiera sea el género en cuestión. Es decir, respetar la construcción de significado, favorecer las reverberancias propias y abstenernos de cualquier intento de llevar el libro hacia un reduccionismo moral o hacia la enseñanza de algo de la vida práctica. A eso me refiero cuando digo moldear la percepción o vigilarla para que no se nos salga del molde la infancia que estamos acompañando, ¿no? Y pongo énfasis aquí porque cuanto más pequeños son los niños, más propensos estamos a enseñar lo que hay que entender del libro o la interpretación correcta, que puede ser
una verdad ajena para los niños. Si yo impongo mi modo de leer y de interpretar ese libro, si lo llevo hacia mi moraleja de agenda, esa puede ser una verdad ajena para los niños. Y es como si ellos no tuvieran imaginación, como si no fueran capaces de contemplar, como si no tuvieran capacidad para asumir otras relaciones entre las cosas reales o ficcionales. Entonces, desde este punto de vista que estoy planteando, no hay edades lectoras, sino sujetos lectores, niñas y niños, singularidades con historias personales, y los criterios van a ser artesanales como la vida misma. Y aquí me gustaría Gracias. comentarles un ejercicio de clasificación con los niños en el jardín donde yo trabajo. Como contaba Vero, yo dirijo un jardín maternal, son niños de 45 días a 3 años, y en algún momento con los niños de 3 años nos propusimos clasificar sus libros. Todos los niños y niñas de nuestro centro tienen una biblioteca en su propio salón, al ras del piso, es decir, que ellos se sirven libros todo el tiempo, interactuamos con los libros. Con los niños de 3 años, un día la biblioteca estaba muy desordenada, los libros estaban patas para arriba, había libros grandes arriba de los chiquitos y no se entendía nada. Entonces les propusimos ordenar la biblioteca. Ordenar la biblioteca implicaba armar algún criterio y les preguntamos, bueno, ¿cómo los ordenamos? ¿Qué ponemos con qué? Entonces se armó una interesantísima discusión y conversación entre todos que era, bueno, ¿cómo se pueden clasificar los libros? Por el color de la tapa, por el nombre que tienen, por el autor, por los temas, ¿cómo se clasifican los libros? Y la primera idea que surgió de ellos fue, por ejemplo, los libros de animales, un estante para los libros de animales. Perfecto, de toda nuestra gran acervo de libros, de su biblioteca, empezamos a buscar los libros que tenían animales y ordenamos en unos estantes los libros de animales, pero nos quedaban muchísimos otros libros. Bien, ¿qué otro criterio armamos? Otro niño, otra niña dice, libros donde haya mamás y papás. Muy bien, armamos la estantería de los libros con mamás y papás. Pero ¿qué ocurre? Rápidamente alguien se dio cuenta de que empezábamos a estar en problemas. ¿Por qué? Porque en los estantes de libros de animales también había libros con mamás y papás, porque en las familias de animales había una mamá perro con su hijito perro, con el papá perro, etc. Entonces los niños descubren que cualquier categoría está cruzada con otra y que si queríamos ordenar los libros por categorías puras, estábamos en serios problemas, porque ningún libro responde a una categoría pura. Fue sumamente interesante, fue un gran ejercicio metaliterario, pensar de qué está hecha la literatura, fue metacognitivo porque tuvimos que discutir muchísimos criterios sobre los libros y la lectura, y eso derivó en que nuestras clasificaciones de libros son móviles, siempre son móviles, los criterios varían. Ahora, en estas semanas, los tenemos clasificados así. Aquí están los de animales, aquí están los de mamás y papás, aquí están los de globos. En otro puede decir, aquí están los de las mamás enojadas, por ejemplo. Podemos ya, a esta altura hay muchos libros por el estilo, podemos hacer el estante de las mamás enojadas o de los papás enojados. Aquí están los que hablan de los planetas, aquí están tales otros. Esas clasificaciones, cada vez que ordenamos la biblioteca, pueden variar. Y en esa variación, por un lado, está la riqueza del trabajo metacognitivo de los niños, está su propio pensamiento y sus propias ideas, pero también está la muestra de la fragilidad que tiene cualquier clasificación. ¿Y por qué lo traigo con énfasis? Porque cuando nosotros analizamos o observamos, por ejemplo, compras de libros ministeriales, compras de libros de las secretarías de educación, de las bibliotecas, etcétera, a veces encontramos unos criterios clasificatorios que funcionan desde un lugar muy restrictivo, ¿no? Y a veces cuando un docente, una maestra, un maestro recibe esa clasificación, tiende a seguir como guía lo que allí está planteado. A mí me ha tocado analizar clasificaciones de libros para compras ministeriales, por ejemplo, y encontré en el sector informativo libros que claramente desde mi punto de vista son literarios, y muchas veces me hice esta pregunta. ¿Por qué está visto como un libro informativo? El riesgo ahí es que si yo lo tomo como un libro informativo, me va a costar mucho dejar que la imaginación de los niños vaya a cualquier lado, porque la información no está en cualquier lado, la información tiene una forma muy definida, ¿no? Entonces, pongo esto sobre la mesa como para pensar
¿Qué hay detrás de esas clasificaciones que hacemos? ¿Para qué nos sirven las clasificaciones? ¿Cuánta verdad hay dentro de una clasificación? Yo creo que estamos en problemas, que la clasificación muchas veces tiende a moldear la percepción y que para el que funciona como mediador, eso es demasiado determinante. Lo voy a ver ahora también en un ratito con algunos ejemplos sobre las mamás y los papás cuando buscan libros para sus hijitos. Entonces, aquí tenemos una pregunta necesaria acerca del canon. ¿Cuál es el canon que guía estas formas de pensar los libros, de pensar las clasificaciones? Sabemos también que el canon tiene una relación muy profunda con el concepto de infancia, ¿sí? De infancia escolar sobre todo. Sabemos que la literatura infantil es parte de la intersección entre infancia y literatura. El canon de lectura para la primera infancia y la concepción de pequeño lector están entrelazados. Por eso me resulta tan interesante e imprescindible a la vez que cada uno de nosotros se pregunta por el canon, se pregunte por el canon, disponernos a revisar el propio, el escolar, la costumbre, los mandatos, pensar en la posibilidad de construir nuevas selecciones más amplias, más diversificadas, que permitan romper estereotipos y además liberen la experiencia infantil literaria de las ataduras de la vida cotidiana. Cuando me refiero al canon, me refiero a esa conceptualización que todos tenemos acerca de cuáles son los buenos libros para niños. En principio yo estoy planteando una ruptura del canon cuando digo la edad cronológica no es una organizadora del canon, porque lo que marca la posibilidad de un niño o una niña de leer determinados libros es su propia experiencia, no tener 3, 4 y 5 años. Entonces, armar un canon por edades para mí es algo que ya se vuelve bastante discutible. Muchas veces el canon también está pidiendo libros, lo que decía al principio, demasiado sencillos, libros estereotipados, libros que no se metan con los temas complejos o que si se meten con un tema complejo den la respuesta definitiva. Todos los que trabajamos en el campo de la lectura con las infancias nos proponemos hacer crecer la imaginación, habilitar los descubrimientos, acompañarlos a descubrir mundos y a descubrirse a sí mismos. Pero, ¿la lectura que ejercemos cumple sus promesas? ¿Cumplimos la promesa de que imaginen? La verdadera literatura trabaja en la formación profunda de los niños y las niñas pequeños. Y me preguntaba hace un rato cómo aprenden los niños y las niñas qué es la literatura. Para que ese aprendizaje sea posible, es necesario que las clasificaciones, entre otras cosas, no obstaculicen lo plurilingüe de la literatura, su imposible ubicación en los casilleros estandarizados de la vida cotidiana. La literatura no entra en casilleros, aunque muchas veces, desde la experiencia de mediación, tratemos de que todo sirva para algo que ya estaba previsto por el adulto. Y ahora les voy a proponer leer un libro que a mí me gusta mucho. Es un libro que se ha editado en Argentina por primera vez, muy nuevito. Le voy a proponer a la compañera que nos está acompañando, si vamos a la lámina siguiente. Como es un poco largo para mostrar todas las ilustraciones, yo voy a mostrar algunas ilustraciones, pero voy a leer el libro completo. ¿Y por qué traigo este libro? Porque precisamente quisiera pensar en aquellos libros que funcionan como, para mí, como un orientador del canon, en el sentido de los buenos libros, los libros profundos, los libros transgresores, los libros que tienen tantas posibilidades de ser leídos por distintos lectores. Si estuviéramos en un taller y no en una conferencia, yo les propondría hacer juntos y juntas a todos nosotros una reseña de este libro, pero como no lo podemos hacer, en principio voy a empezar por leerlo. Se llama La mamá y el bebé salvaje, es de Barbro Lindgren y de Eva Eriksson, y fue editado en Suecia por primera vez en 1994. En Argentina se acaba de editar por una editorial pequeña, innovadora, maravillosa, que se llama Niño Editores, y dice así. Vamos con la siguiente, por favor. Gracias. Una vez había una madre muy gentil y muy amable
que tenía como hijo a un salvaje incontrolable. Al bebito le encantaba hacer lo que no debía. El muy pillo nunca oía lo que su madre decía. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Observen aquí lo que hacía el niño, que no es lo que la madre decía. Observen también cómo está funcionando este álbum, la cantidad de información que hay aquí y lo que está haciendo este niño realmente salvaje. El bebito se escondía, su madre le iba detrás. Si lo buscaba en la cama, tan solo estaba el pijama. O se subía al reloj, o ya estaba en otra parte. Y la madre preocupada, qué difícil encontrarte. La madre se acostó para descansar un rato. El bebito trepó, callado como un gato. Se colgó de la lámpara, allá arriba en el techo. Cayó sobre la madre. ¿Qué pasó? ¿Qué había hecho? Pero clarín clarete se escabulló el niñete. Dio un salto y se ocultó. Huyó en un periquete. Mientras lavaba platos después de la comida, la madre sintió algo y quedó confundida. En silencio se trepó el salvaje sin aviso ni señales. ¡Qué coraje! Se lanzó como si fuera una piscina. Le prohibieron, pues, nadar en la cocina. Un día desapareció el bebé. La madre no podía encontrarlo en ningún lado. Lloraba que lloraba y el bebé seguía extraviado. Después llegó la noche con su luna brillante. La madre no dejaba de llorar un instante. Entonces el bebito, más rápido que el viento, apareció en la puerta y lo saludó contento. Vamos a la siguiente, por favor. El bebito era su máxima alegría, pero cómo la asustaba cada día. Bien de mañana, un jueves a las 7, se cayó con pies y manos al retrete. La siguiente, por favor. Pero salió lo más campante al rato, sacudiendo todo el cuerpo como un pato. Y la mamá lo lavó y lo lavó hasta que al fin el agua se acabó. Cierto día fueron juntos a pasear, pero cuando la mamá lo quiso alzar, descubrió que su bebé se había esfumado. Justo entonces pasó un auto por al lado sin tocar la bocina ni frenar. El bebé salvó el pellejo nuevamente, trepó a un pino y puso cara de inocente. Se quedó muy tranquilo allá en lo alto y a la hora de comer bajó de un salto. Una tarde el bebito encendió un fuego. La pobre madre no tenía sosiego. Se hace grande y peligrosa la fogata. Ahora sí, el bebé metió la pata. Pero arroja baldazos a troche y moche, y así duermen tranquilos por la noche. Un día se llenó de manchitas el bebé, se convirtió en un bollo, no podía estar en pie. Una vez en la cama se fue encogiendo tanto que fue un punto en la almohada. ¡Qué peligro! ¡Qué espanto! La madre, pobrecita, llora y con sus lágrimas el bebé mejora. Al instante ya está recuperado. El bebé de golpe se ha curado. Entonces juegan a los caballitos. La mamá corre y el bebé a los gritos. La siguiente, por favor. Salieron de paseo la madre y la criatura. Los árboles en fila bajo el sol. ¡Qué hermosura! Pero cuando llegaron a un frondoso pinar, el bebito salvaje ya no pudo aguantar. En un segundo había desaparecido, sin agitar las ramas ni hacer un solo ruido. Nuevamente la madre rompió en llanto. ¿Por qué el bebé se le perdía tanto? Se hizo de noche, el cielo muy oscuro. La mamá lloró y pidió desesperada que el bebé estuviera en un lugar seguro. Por fin llega el bebé, mojado y enojado. Pues lo ha lamido un lobo lo ha babeado. Pero también el bebé lo ha lamido y el lobo, qué cobarde, ha huido. Salvaje y exhausto, el bebé se abraza a su dulce madre y vuelven a la casa.
y se quedan tranquilos en su hogar hasta que el bebé se vuelve a escapar. Fin. Y yo me preguntaría, ¿cómo clasificar este libro? ¿Dónde lo pondríamos? ¿En qué lugar de la estantería lo pondríamos? Si tuviéramos que hacer una compra ministerial, ¿dónde lo pondríamos? ¿Cómo se llamaría este tipo de libros, no? ¿Es un libro sobre la crianza? ¿Es un libro para aprender a obedecer? ¿Es un libro para mostrar lo que no hay que hacer? ¿Para ver cómo se cansa una mamá criando a un bebé salvaje? ¿Es un libro de humor? ¿Es un libro profundo? ¿Es un libro para niños o es un libro para adultos? ¿Es un libro con moraleja? ¿Es un libro para chiquitos únicamente? Yo lo leí hace unos días con un niño de 9 años y fue impresionante lo que ocurrió, porque empezó a hacer toda una evocación de sus tiempos de bebé, de las cosas que él hacía y que su mamá, por las que su mamá sufría. Estaba presente su mamá y la mamá empezó a hacer toda una evocación de lo que era criar a ese bebé travieso, que por suerte era travieso, porque es muy bueno que los bebés sean traviesos, pero también lo podemos leer con un bebé muy pequeñito y con un niño de 2, 3, 4 años y pensar en esa profunda relación que hay entre el salvajismo vital propio de la infancia y la mamá que cuida, que se adapta, que va, que viene y que sufre y que protege. La ironía, el humor, la desobediencia, el amor, el temor, el desparpajo o la ficción que salva. Y voy a pensar, antes de que abramos a la conversación, en otro criterio clasificatorio que sobre todo toca a los bebés más pequeñitos y que estoy pensando bastante desde hace un tiempo, y me refiero a los libros de pasta dura o a los libros de cartoné. Yo invito en Argentina decimos cartoné, en México dicen pasta dura, ¿sí? Yo invito a desconfiar del cartoné o a desconfiar de la pasta dura. ¿Y por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Hermosos libros en su materialidad, caros porque los libros de pasta dura tienen un alto costo, a veces con preciosas ilustraciones, otras veces no tanto, pero muchas veces con textos muy simplificados, con rima fácil. Así son muchísimos libros para bebés. De editoriales que tienen otros libros interesantes, de muy buenos ilustradores tal vez. Pero, ¿qué concepto de lectura y de bebé lector hay allí? El bebé no solo muerde y manipula cuando tiene un libro entre sus manos, no se trata de una descarga caníbal esa acción que realiza. También piensa, establece relaciones entre las cosas, observa, lee imágenes, se conmueve, se asombra, se divierte y está ardiente por escuchar las palabras que salen del libro. Pero en algunas ocasiones solo salen palabras tontas, como si el bebé debiera conformarse con chupar el libro, ¿sí? Por eso el cartoné, aunque sea caro, por eso la pasta dura, aunque sea cara. En ese sentido yo diría que un libro sea de pasta dura no nos dice casi nada sobre su destinatario, porque el material en sí mismo no garantiza buena calidad y porque el destinatario, aunque sea un bebé pequeño, también puede leer libros que no entran en sus manitas, libros de papel fino, libros que ocupan más lugar que el bebé mismo extendidos en el piso. Romper la idea de que los mejores libros para los bebés son los libros de pasta dura, de que el material físico es el que da pie para la valoración, puede ser un inicio de búsqueda de otras clasificaciones donde el centro de la escena se lo lleve la inventiva del texto, de la ilustración o del paratexto. Estos elementos son los que deberían guiar la investigación y la selección de los mejores libros para bebés. Pero traigo el tema del cartoné porque siento que es un tema muy fuerte y muy importante en estos tiempos, ¿no? Que la clasificación es, si es de pasta dura, es un buen libro para bebés, como si no hubiera nada más que mirar ahí. El juego y el lenguaje, decía, están en la base de la experiencia de creación. Sin embargo, cuando hablamos de bebés, los seres más intensamente ligados al juego y al lenguaje, aún nos encontramos con cánones y mediaciones que parecen desconocer esa especificidad y ese valor. Los juegos metalingüísticos de los primeros años constituyen los cimientos del pensamiento creador, del aprendizaje y de la construcción subjetiva, no solo del acercamiento a la lectura y a la escritura. Esa posibilidad de experimentar con el lenguaje pone en evidencia su arbitrariedad,
sus convenciones, socava la autoridad comúnmente aceptada y todo ello hace a la especificidad de la obra literaria de su apropiación. Por eso es lícito preguntarnos por qué a veces esas variaciones son desplazadas hacia la periferia de la lectura y ganan o los valores morales o los contenidos curriculares o la pasta dura. En ese punto desconfío del Cartoné. Pero con esto no quiero decir que los libros de Cartoné no sean buenos. Quiero decir que no es lo único y quiero decir que el Cartoné de por sí no garantiza la calidad. Y quisiera entonces leer un libro de pasta dura para bebés y como siempre que si es bueno no es solo para bebés, porque una de las características de la buena literatura, de los buenos libros, es que se diversifica muchísimo el lector. En este caso, fíjense, lo tengo aquí, es muy pequeñito, casi que entra entero en mis manos. Es un libro de la colección Los Duraznos, de Pequeño Editor, también una editorial pequeña de mi país, una editorial autogestiva, de esas editoriales que van haciendo cositas deliciosas y que hacen un gran esfuerzo por sostenerse, ¿no? ¿Y qué tiene de particular este libro de pasta dura que a mí me parece que lo hace tan interesante? Que el contenido literario del libro es un fragmento de un poema de Federico García Lorca. Fíjense en esto, lo más importante aquí no es la pasta dura y que lo van a morder, igual no se va a desintegrar. Lo más importante es que aquí adentro hay un poema de Federico García Lorca y que las ilustraciones, que en este caso son de Diego Bianchi, están muy lejos de las ilustraciones estereotipadas. De hecho, este libro tan pequeñito que tiene un poema, además es un álbum. Quiere decir que hay todo un gran trabajo entre el texto y la ilustración, lo que no está dicho en el texto y está dicho en la ilustración. Es decir, que es un libro de una gran complejidad artística. Voy a leer el poema que vive dentro de este pequeño libro de Cartoné. Noche, toca los platillos. Fragmento de un poema de Federico García Lorca, ilustraciones de Diego Bianchi. La siguiente, por favor. Bajo el agua siguen las palabras. La siguiente. Sobre el agua, una luna redonda se baña, dando envidia a la otra, tan alta. En la orilla, un niño ve la luna y dice, la siguiente. Noche, toca los platillos. Bajo el agua siguen las palabras. Sobre el agua, la luna redonda se baña, dando envidia a la otra, tan alta. En la orilla, un niño ve las lunas y dice, noche, toca los platillos. Y fíjense cómo en un libro pequeñísimo de pasta dura, que en principio parece dedicado únicamente a los bebés, vive un gran poema de un gran poeta, viven las grandes ilustraciones de un gran artista visual. Y este libro es para el bebé, para el hermanito de 5, para el hermanito de 12, para la mamá, para el papá. Y no solo el niño va a gozar de mordisquearlo, va a gozar de ese juego y de esa música de las palabras y de la belleza de la ilustración. Y yo creo que es importante hablar de estos criterios porque están tan impregnados en el concepto de bebé que a veces cuando las madres y los padres van a las librerías o obtienen libros en préstamo, tienden a creer que si es de cartón, el valor del libro está garantizado. También es un trabajo nuestro como mediadores de lectura mostrar y habilitar a las familias la experimentación de otros libros en los que se ponga en tensión cómo pueden y cómo quieren leer los bebés, qué lecturas para ellos son emancipadoras. Y si tuviera que pensar en las colecciones que viven en las bibliotecas, en los centros infantiles, en las casas, en las propias familias, pensaría muchísimo en una gran amplitud. Libros de cuentos, de poemas, trabalenguas, adivinanzas, conjuros, libros con canciones, libros para todos los gustos.
y sobre todo acompañar esas colecciones con las presencias de mediadores investigadores dispuestos a deconstruir, a experimentar, a probar una y otra vez, porque somos Virgilios necesarios y deberíamos agregar que de nuestra generosidad y audacia depende una buena parte del encuentro de muchísimos niños pequeños con los libros. La escuela, la educación inicial y preescolar, las bibliotecas públicas, las salas de lectura son puentes hacia la emancipación lectora y son también la garantía de pertenencia a una comunidad de lectura. Cuando les ofrecemos a los niños y a las niñas de la primera infancia los mejores y variados libros, cuando nos tomamos el trabajo de investigar, leer y releer, buscar, cuando asumimos esos riesgos de la exploración, estamos ampliando sus mundos y los nuestros. Porque nosotros, los adultos, también estamos menos solos cuando los niños pequeños ingresan a la comunidad de lectura. Ellos están llenos de ideas, renuevan el sentido de las cosas, nos ayudan a crecer, a conocer las ilimitadas formas de la sensibilidad. En definitiva, ellos también son nuestros Virgilios, no solo de la lectura, sino también del alma humana. Pensemos, si no, en el bebé salvaje, si no es un Virgilio de su mamá cuando la lleva a recorrer todo ese camino de la crianza, a investigar de qué se trata, vivir con un bebé, acompañarlo y ayudarlo a crecer. Y ahora sí, antes de cerrar para abrir a la conversación, quisiera hacer una última reflexión sobre la belleza. Franco Berardi, un filósofo italiano que yo leo bastante, se detiene en la belleza y dice, partiendo de algunas reflexiones del pintor Paul Klee. Dice Berardi, según Paul Klee, la tarea de la actividad creativa no es reproducir lo visible, sino hacer visible. La sensibilidad es la facultad de hacer visible una configuración del mundo. La poesía, la música, la pintura, el cine, la literatura no presentan simplemente realidades existentes. Su función es hacer que el mundo sea perceptible sensorialmente, traducir el mundo a configuraciones sensibles. A pesar de que el arte y la sensibilidad no se limitan al ámbito de la belleza, llamaremos belleza a la emergencia de formas en el terreno de la sensibilidad. En ese sentido, la belleza no se vincula únicamente con la noción de armonía. El punto es que la belleza, miren esto, miren lo que dice Berardi, que a mí me parece maravilloso. Él dice, el punto es que la belleza se da en el descarrilamiento de la relación habitual y previsible entre signo y significado, y en el descubrimiento de perspectivas múltiples e imprevistas. La belleza tiene que ver con la sorpresa. Entonces, preguntarnos por los libros, la belleza en los libros para la primera infancia, es preguntarnos por ese descarrilamiento, por de qué manera se rompe la forma habitual de presentar una idea frente al mundo. Es pensar en algo distinto a la armonía. Y aquí me refiero tanto a lo estético como a los temas que pueden abordarse. Temas incómodos, temas ingratos, temas incompletos, también hacen a la belleza, porque la belleza no está en lo que tradicionalmente llamamos lindo, dulce o armónico, sino que la belleza está en la capacidad de instalar otras formas de la sensibilidad, otras formas de percepción del mundo, otras formas provocadoras de la profundidad de encuentro entre la obra literaria y nosotros mismos. Y cierro, ahora sí voy a pedir la última lámina, cierro con otro pintor. En este caso es Nicolas de Staël, un pintor de origen ruso que no ha trascendido mucho entre nosotros, pero que tiene una obra muy interesante, y él dice, el espacio pictórico es un muro, pero todos los pájaros del mundo vuelan libremente en todas sus profundidades. Y a mí me pareció que esta frase, esta metáfora, podía ser muy útil y muy rica para pensar todo lo que vive dentro de ese muro que es el libro como objeto, todos los pájaros y todas las vivencias vitalísimas que cada niña y cada niño puede experimentar si tutelamos la soberanía del que juega y la soberanía del que lee. Y hasta aquí llegué y vamos a la conversación. Muchas gracias.
pienso que para más de una persona es un descarrilamiento, ¿no? Escuchar. Sí, también pensaba en esto que hablabas de la metáfora como este camino entre dos orillas, y pensaba que también escucharte pues es un camino entre dos orillas, ¿no? Y yo pensaba en la orilla de las certezas, ¿no? Del estar cómoda con las clasificaciones, con pensar que la edad biológica corresponde a la capacidad lectora, y de repente pues nos dices que no, que hay otra orilla posible y hay que mirar también desde la otra orilla. Entonces, pues yo agradezco muchísimo y yo quisiera preguntarte cosas, pero seguramente entre la gente que nos escucha habrá preguntas que pueden poner en el chat, pueden ir escribiéndolas, y si alguien quisiera abrir su micrófono, sería muy breve, hacer una pregunta de máximo 2 minutos. Igual queremos comentarle muchas cosas, pero sí sería importante que fuera breve. Entonces, hay alguien que levantó la mano ya, que está Janina Rosales. Si quieres preguntar, Janina, puedes abrir tu micrófono. Solo 2 minutos, disculpa, pero es muy importante No, cuidar el claro tiempo. que sí, claro que sí. En realidad es un placer. Muchísimas gracias por todas estas experiencias. Y la pregunta es, con la experiencia y todos estos años de trabajo, María Julia, me encantaría que nos pudieras comentar cuál es el camino que se ha recorrido, cuáles son esos avances en torno a la pasión, al amor hacia la lectura, al incentivo hacia la lectura, y qué es lo que nos falta recorrer. Lo digo desde mi postura de madre. Tengo 3 hijos y hace 3 años me vengo dedicando a esto, renuncié a todo lo que tenía, soy comunicadora social y ahora esta es para mí una forma de vida, pero sobre todo desde el rol de madre, y me gustaría que nos pudieras decir qué camino ese es el que tenemos nosotros como responsabilidad en el incentivo hacia la lectura, y gracias otra vez por esos valiosos aportes. Me descarrilo desde hoy. Bueno, es muy interesante lo que traes porque si pienso en el título que elegí y porque hay algo gracioso también, ¿qué es esto? Este congreso está organizado con mucho trabajo, pasión y anticipación. Entonces, este título, Alma me pidió el título el año pasado, por ejemplo, en agosto del año pasado o en septiembre a más tardar, ¿no? Y en ese momento yo estaba muy interesada en pensar esto que traje hoy. O sea, el título viene desde el año pasado, ¿no? Entonces, podría preguntarme, ¿por qué traigo este título hoy? Digamos, en general, cuando yo preparo una conferencia, una ponencia, pienso mucho en lo que voy a decir, trato de no repetirme y trato de pensar siempre en clave de preocupaciones reales que tengo, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy pensando ese título desde el año pasado? ¿Por qué estoy pensando en este título hoy? Porque yo creo que todavía tenemos mucho riesgo en esta cuestión de dominar, de modular perceptivamente a las infancias. Cuando digo modular me refiero a un ejercicio del control muy fuerte, que ha cambiado porque no somos los padres con esa autoridad de hace 30 o 40 años atrás, donde el padre hablaba, no se discutía, lo que decía el padre era palabra santa, o sea, ya no existe prácticamente esa forma de autoridad o en muy pocas situaciones. Pero hay otras formas en que aparece cierta cuestión autoritaria hacia los niños que no son tan explícitas, que no son, que están rodeadas de cierta amorosidad, ¿no? Por ejemplo, yo todavía observo, y a veces digo, no es cansador hablar de esto, pero es que lo sigo observando, ¿no? Todavía observo que la clasificación de los libros es muy estrecha, que hay mucho prejuicio acerca de qué pueden leer los niños pequeños, y eso traducido en la práctica quiere decir que a las educadoras y los educadores les va a costar mucho introducir libros que no están dentro de esa representación. Los niños pequeños solo pueden leer textos chiquitos, pueden leer rimas, si el poema no tiene rima no lo entienden. Todo eso está formando un canon interior que baja hacia los niños. Entonces, sin ninguna mala intención, sin ninguna intención autoritaria, terminamos haciendo una dominación de los niños en un espacio de la vida, como es el espacio literario, que es justamente el espacio de la liberación. Esa es una característica propia de la experiencia artística y literaria específicamente, ¿sí? El espacio de la liberación del sentido. Pero nos cuesta muchísimo esa liberación del sentido. Todo el tiempo estamos tendiendo a que
a poder nosotros como adultos reconocer cuál es el mensaje que este libro va a dejar. Esa idea de que yo como adulto tengo que reconocer cuál es el mensaje que este libro va a dejar es una idea reduccionista y es una idea autoritaria, aunque no tengamos malas intenciones, porque en realidad creemos que sabemos todo lo que puede pasar en la cabeza de este niño y además estamos desconociendo toda la enorme potencia que hay de parte de cada niño y de cada niña para apropiarse a su modo, para descarrilar. O sea, cada uno descarrila con su propia historia, aunque tu historia de vida tenga 3 meses, tenga 6 meses, tenga un año. Algo que, vuelvo a lo que planteabas, cómo evaluar este camino lector, ¿no? Yo les contaba que trabajo con niños pequeños hace muchos años y trabajo en talleres literarios con niños hace muchos años, pero específicamente puedo mostrar un trayecto de investigación de 24 años con niños de 0 a 3 años en un mismo centro infantil, donde todo el tiempo estamos trabajando para una lectura emancipadora. Algo que ocurre, por ejemplo, es que cuando vienen personas de visita y ven los libros que están en nuestra biblioteca, dicen, pero esta no es una biblioteca para niños de 0 a 3 años. Los de 3 no pueden leer esto. Esto es una biblioteca de primaria. Y yo les aseguro que todos esos libros que están ahí son leídos por niños de 0 a 3 años, con pasión, con interés, con conocimiento. O sea, los niños entienden perfectamente lo que leen, ¿no? Esa es la demostración más clara de que la edad lectora no es biológica, sino cultural. Y que la capacidad de leer cada vez más profundamente, la capacidad de leer capas de significado, la capacidad de leer las metáforas plásticas, está en íntima relación con el entrenamiento que cada niño y cada niña tiene de encontrarse con materiales ricos en ese sentido y de que haya libertad para que eso que sienten, piensan y tienen ganas de decir sea una verdad. Por eso yo di bastante vuelta con la verdad hoy, ¿no? A veces los adultos imponemos nuestra verdad, no dejamos que aparezca esa verdad infantil que es tan, digamos, que es tan potente como la nuestra, porque la verdad sobre el arte tiene muchísimo que ver con algo profundamente subjetivo y singular, ¿no? Yo creo que ahí está el punto de riesgo. El descarrilamiento, habilitar el descarrilamiento nos cuesta muchísimo. Entonces, si lo pienso en términos de en dónde estamos, hasta dónde hemos llegado, sin ninguna duda hemos avanzado muchísimo. Vuelvo a esto que traía al inicio. Alma decía, en este congreso la primera infancia es un eje, ¿sí? Eso nos habla de que hemos avanzado muchísimo. Ya está clarísimo, todos tenemos conciencia de que los bebés leen el mundo, de que leemos mucho más que libros, de que la oralidad tiene una importancia fundamental. Todo eso ya está entrando y se está instalando. Creo que en el aspecto donde todavía tenemos mucho trabajo es en cómo se mete en nuestra mediación lectora nuestra vivencia escolar, nuestras formas escolares de pensar la lectura. Es muy difícil, nos cuesta mucho escapar de eso. Y ese creo que es un campo de trabajo fuerte todavía. Pero sin dudas hemos crecido muchísimo. Y bueno, y también, y ya dejo aquí este riesgo, ¿no? Crecer muchísimo dentro de la lectura para la primera infancia implica mucha más demanda de libros. ¿Y cómo hacemos para que no se convierta en una cosa puramente comercial? Las editoriales están muy atentas a lo que hace falta, entre comillas. ¿Cómo hacemos para componer ese qué es lo que hace falta de un modo no mercantilista, de un modo no utilitario? Ahí tenemos otro gran trabajo de por medio, creo. Bueno, y hay más preguntas en el chat y también comentarios. Entonces, el primer comentario es de Reynoso Fernández. No leo el completo del nombre. No sé si es Carmen, dice Car. No leo completo. Carmen. Me gusta mucho cómo expresas. Gracias por la exposición. Me alegro, luego, gracias. Hay una pregunta de Andrea Garza. ¿Cómo prefieres, María Emilia? Hay varias preguntas. ¿Te las digo completas o te voy diciendo una por una? Tal vez leer varias porque a lo mejor se relacionan, ¿no? Como tú prefieras. Va, leo varias. Tú me dices cuando quieres que pare. Claro. Yo voy a anotar. Andrea Garza dice, una belleza, toda una poesía, la narración y la justificación parece que es puro sentido común y no tiene nada de común. Gracias, ojalá sus criterios permeen. Es un comentario.
Y ahora una pregunta de Verónica Morales, que en realidad creo que son dos. A ver, ¿cuál es tu opinión respecto a la lectura de Pedro Melenas en la primera infancia? Y luego dice aquí abajito, que ya se me subió el chat, ahora les digo. La mediación de la lectura, si es riesgosa en tanto es efectuada por un adulto, ¿cómo hacer a un lado todos los prejuicios para respetar la experiencia estética de los niños? Estas dos preguntas fueron de Verónica Morales. Y ahora hay una de Alma que dice belleza y salvajismo. Vital, perdón, es que se me sube el chat. Belleza y salvajismo vital. ¿Cumplimos la promesa de que imaginen esas ávidos salvajes? Me encantan tus... Ahora te digo qué, porque quedó aquí cortado. Perdón, me encantan tus potentes provocaciones y tu invitación para construir posibilidades que nos permitan, entre comillas, fomentar embriones de futuro. ¡Wow! Esto fue de Alma. Y luego, aquí dice algo Alelí Dolores Hernández. Y dice... Ahí voy. Me movió, es que perdónenme, se me mueve el chat. Me movió sobre todo cuando mencionó Emilia esto de asimilar un color a un sentimiento. Si entendí mal, igual corregirme, dice Aleli. Como ahora algunos profesores de algunas escuelas que preguntan a distancia, dibuja un color, un muñequito y así sabré cómo te sentiste al realizar tal o cual actividad. Quisiera saber qué opina al respecto o cómo lidiar con ese método. Y también hay algo más de Aleli. Ahora lo veo. No puedo bajar. Ay. Déjenme ver si lo puedo ver acá. ¿Quieres que te Al ayude, igual que Vero? Alma Carrasco, no, está bien, ya lo tengo acá en la otra computadora. Al igual que Alma Carrasco, me quedo con esta frase. Fomentar embriones de futuro, dice Aleli. Y después está Alejandra Gafaro. ¿Cómo llevar ese descarrilamiento a las políticas públicas? Quizás ya no cabría entonces la idea de los planes de lectura. Bueno, hasta ahí vamos. ¡Qué buenas preguntas y comentarios! Lo primero que digo, por las dudas que se me escapen o no alcance el tiempo, es que sí a los planes de lectura. Es una pregunta buenísima, pero sí digo que sí a los planes de lectura, pero ahora lo vamos a retomar. Bueno, voy a tratar de ligar todo esto. La primera cosa es que esa belleza de fomentar embriones de futuro, como yo cité en la conferencia, es de Ticio Escobar, de un libro que salió este año que se llama Aura Latente. Lo tengo acá porque me preparé algunos libritos para mostrar. Se llama Aura Latente, Ticio Escobar. Ticio Escobar es un curador y artista paraguayo que hace un trabajo muy interesante, viene haciendo hace muchos años un trabajo muy interesante con el arte popular sobre todo, y yo siempre termino hablando de primera infancia, pero en realidad a mí me interesa pensar y pienso y estudio y investigo el arte para todas las edades y la literatura para todas las edades, aunque termino en ese foco infantil, ¿no? Entonces, el mérito de los embriones de futuro es de Ticio Escobar y yo sentí que necesitaba, como que esas palabras me calzaban, ¿no? Porque creo que cuando pienso en la imaginación, no estoy pensando, cuando pienso en fortalecer la imaginación, no estoy pensando solo en pasarla bien, en quedarme, en que los niños y nosotros nos quedemos en ese mundo de la fantasía tan grato. Pienso en eso, por supuesto, pero sobre todo estoy pensando en el futuro. Digamos, el futuro depende de la imaginación. Entonces, a mayor imaginación, mejor futuro podemos pensar, mejor futuro, futuros descarrilados de una dominancia, ¿no? Porque podríamos pensar también que vivimos un mundo desde el punto de vista político de hiperencarrilado en un paradigma capitalista y demás. La imaginación permite embriones de otros futuros, pero para poder crear otros futuros
si no estamos trabajando todo el tiempo en esa soberanía de lo que pensamos, saliéndonos de los lugares más estereotipados, es muy difícil inventar otra cosa. Entonces, la imaginación no tiene utilidad solo para jugar y para leer, es vivir, ¿no? Y en ese punto, yo creo que venía, no me acuerdo quién había planteado eso, que Alma, cumplimos la promesa. Mi pregunta acerca de si cumplimos la promesa, para mí tiene mucho sentido, porque yo creo que no terminamos de cumplir la promesa de otorgarles a los niños derecho a la imaginación, ¿no? Hay muchas formas de pensar eso, desde programas escolares, desde cómo se seleccionan los libros, desde qué hay que hacer con los libros. O sea, de verdad, no quiero herir ninguna susceptibilidad, porque a lo mejor aquí hay alguien que dice, pero estás diciendo algo lo que me estás nombrando y a mí no me gusta, ¿no? O sea, sin ningún ánimo de herir susceptibilidades, digamos, en el ánimo de repensarnos, de reflexionar todos. Por ejemplo, yo encuentro que un Plan Nacional de Lectura ha comprado libros para los niños de 4 y 5 años, y hace 2 años que llegaron esas cajas de libros a un jardín de infantes, pero todavía están guardadas. Todavía esas cajas no entraron a los salones. Eso, ahí no estamos cumpliendo ninguna promesa. Ahí les estamos mintiendo a los niños y a las familias. ¿Y por qué los libros no salieron de la caja? Porque se rompen. No, porque no les vamos a dar estos que los van a destrozar. Entonces, ¿qué hay en la biblioteca de los niños en su salón? Revistitas que sacaron de un kiosco, libros viejos que no sabemos de dónde vinieron. Y el Plan Nacional de Lectura compró libros y los mandó hace 2 años. Entonces, ahí estamos nosotros los mediadores en problemas, no estamos cumpliendo la promesa de la imaginación. Pero digo esto con lo de la política pública, porque creo, la pregunta decía, hablando de qué tal el descarrilamiento de las políticas públicas, entonces qué hacer con el Plan Nacional de Lectura, ¿no? Yo creo que sí deben existir los planes nacionales de lectura. Creo que los bebés deben estar incluidos en el Plan Nacional de Lectura, y en esto fíjense qué interesante, ¿no? No en todos los países la educación de 0 a 5 años está en el Plan Nacional de Lectura. Yo creo que en este sentido, en Latinoamérica, Colombia fue un país pionero, ¿sí? Cuando dentro del programa de 0 a Siempre, introduce en el Plan Nacional de Lectura a los centros infantiles de 0 a 3 años y a las bibliotecas públicas con un trabajo específico para los niños de 0 a 6 años. Yo tuve el gusto de trabajar en eso. Ahí el Plan Nacional de Lectura introdujo formalmente a los bebés dentro del sistema. En México, a partir del programa Un Buen Comienzo, los niños empiezan a tener bibliotecas desde bebés, no solo preescolares, desde más pequeños. Y en este momento hay un trabajo muy fuerte para que Inicial también esté dentro del Plan Nacional de Lectura. En mi país, yo también aspiro que todos los centros infantiles estén dentro del Plan Nacional de Lectura. Y este es un movimiento que se está dando en este momento. Entonces creo que esa es la primera cuestión, que los niños de 0 a 3 pertenezcan al Plan Nacional de Lectura. Y cuando digo de 0 a 3 no digo solo los centros infantiles que dependen del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Educación, sino los centros infantiles alternativos, las bibliotecas populares, los centros comunitarios, en México podríamos pensar el CONAFE, etcétera, ¿no? ¿Cómo hacemos para que todos los niños tengan derecho a recibir los libros como parte del Plan Nacional de Lectura? Pero por otro lado diría, sí, a la política pública le hace falta descarrilar, pero no descarrilar en el sentido de perder el horizonte hacia dónde va. No, eso por supuesto que no. ¿En qué sentido descarrilar? En empezar a pensar con mayor profundidad la diferencia entre la enseñanza, ¿sí?, y el acompañamiento de la formación artística o poética, ¿sí? Yo creo que las políticas públicas educativas, ¿sí?, tienen un foco muy grande en la enseñanza. Y cuando digo enseñanza, me refiero a muchos contenidos formales que convencionalmente estamos de acuerdo que son muy importantes. Pero sin embargo, el arte y la literatura como forma de arte no tiene el mismo peso en los programas de política pública. De hecho, uno de los conflictos con los que nos encontramos es que en los últimos años, en varios diseños curriculares de nuestros países, han desaparecido las materias artísticas,
se han borrado horas de materias artísticas por otras cosas, que no son poco importantes las otras cosas, pero en el momento en que en una currícula desaparecen las materias artísticas, ahí estamos en problema. Entonces, el descarrilamiento, en el buen sentido, en el sentido artístico del que estamos hablando, el descarrilamiento de la política pública educativa tendría que empezar por otorgar muchas horas a las materias artísticas, por poner en primer lugar la biblioteca literaria de una escuela, por favorecer que todos los actores de esa escuela, de ese centro infantil, de ese preescolar, participen de una comunidad de lectura literaria, porque las madres y los padres aprendan el valor que eso tiene, se lleven libros en préstamo, lean con sus bebés. Ahí yo creo que hay una responsabilidad enorme de la política pública y que descarrilar no quiere decir evitar el Plan Nacional de Lectura. Descarrilar quiere decir que el Plan Nacional de Lectura asuma que leer literatura está en primer lugar, que garantice muchas experiencias de lectura literaria y en la formación de los maestros, en la formación de todos los actores que llevamos a cabo esta mediación, empezar a pensar experiencias literarias para adultos, porque es muy difícil que habilitemos este tipo de lecturas emancipatorias con los niños si lo que nos atraviesa es la propia historia de lectura, que en muchos casos fue compleja, difícil, hasta triste. Yo suelo hacer un ejercicio con adultos cuando empiezo a pensar el canon, ¿no? Cuando estoy en un taller, que es, bueno, hacer como un pequeño recorrido de mi historia con la lectura y la escritura ligada a la escuela. Y aparecen muchísimos recuerdos tristes, ¿sí? De haber sido obligado, de no haber sido valorado, de estar en penitencia, de escribir 50 veces la misma palabra en 3 páginas como castigo por no haber podido hacerlo bien. Esas son marcas muy fuertes en nosotros. Entonces, ¿cómo nos sacamos esas marcas para decir ahora liberamos la imaginación y favorecemos que los niños construyan sentido y los cuentos no tienen un final moral? Es muy difícil porque estamos atravesados por esas vivencias. Entonces, volviendo a la pregunta del descarrilamiento de la política pública, yo diría ofrecer muchísimos libros buenos, generar oportunidades de lectura y trabajar, generar comunidades de lectura verdaderas y trabajar en la formación de todos los actores que hacemos la mediación lectora. Porque si no, es muy difícil. Nos cuesta mucho descarrilar solos, porque todo el tiempo hemos estado formateados perceptivamente en este mensaje de enseñar, enseñar, enseñar como algo cerrado, ¿no? Y en ese sentido creo que no cumplimos la promesa. Esta pregunta tiene algo que ver con otra que aparecía sobre los prejuicios y sobre Pedro Melenas. Yo creo que Pedro Melenas es un libro interesantísimo para conversar con los niños sobre lo que sienten y sobre lo que piensan y demás. Y ahí otra vez no es la edad del lector, es la experiencia y la subjetividad del lector, ¿no? Yo nunca voy a obligar a los niños o las niñas a leer un libro que les duele, un libro que les molesta y que no lo pueden tolerar. O sea, el límite de un libro complejo lo marcan los niños y las niñas cuando dicen, no, este no quiero más, no puedo. Y yo suelo contar una anécdota con un libro muy sencillo que pensé que lo tenía aquí a mano, pero no, el libro Lobo, que muchísimos deben conocer, el libro de Oliver Duzoux, que está editado por Fondo de Cultura, ¿sí? Un libro cuadradito, inocente, donde se va, el lobo dice, me pongo mi ojo, me pongo mi otro ojo, hasta que se forma toda la cabeza del lobo. Y se termina comiendo una zanahoria, ni siquiera se come a Caperucita ni a nadie. Es un libro totalmente inocente. Sin embargo, la primera vez que llevé ese libro a un grupo de niños de 2 años, de 2 añitos, Teo, cuando dije que había traído un libro nuevo que se llamaba Lobo y se los mostré, Teo dijo, no, yo no quiero, y se metió debajo de la mesa, ¿sí? Un libro totalmente inocente, pero ese niño no estaba listo para escuchar cuentos de lobo. No sé por qué, porque habrá escuchado otro que le dio demasiado miedo, porque no lo sé por qué. Entonces, ese día, como todos sí querían escuchar Lobo, menos Teo que se metió debajo de la mesa, lo que le propusimos fue si quería irse a jugar un ratito al patio con su maestra, mientras los demás leíamos Lobo, porque no tiene por qué pasar por un libro que no quiere. Se fue a jugar, leímos Lobo, a todo el mundo le encantó, el libro quedó en la biblioteca y una semana después, tímidamente, Teo empieza a hojear Lobo, se da cuenta de que ahí nadie se lo va a comer y empieza a poner a Lobo entre sus libros preferidos. Con esto quiero decir, yo pondría a Pedro Melenas en la biblioteca y dejaría ver qué pasa, ¿no?
y lo leería hasta donde los niños tengan interés y hasta donde los niños lo toleren. Yo también cuento una anécdota en uno de mis libros, con un libro de Ibar Dacol, el libro Tengo Miedo, que seguramente lo conocen porque se consigue en México, la última edición, que es de Babel. Ese libro de Ibar, el cuento es súper sencillo, es un personajito que tiene miedo de dormir a la noche, como le pasa a casi todos los niños o a todos los niños, ¿no? Y va buscando quién lo consuela, va buscando con quién dormir. El relato es sencillísimo. Pero en la edición de Babel, que es la de 2013, Ibar le agrega a ese libro, le cambia radicalmente las ilustraciones y lo convierte en un álbum, y la ilustración va diciendo cosas que no están en el texto. Por ejemplo, a través de la ilustración habla de los desplazamientos, de los secuestros en Colombia. Eso está en imágenes y es un libro para niños pequeños, ¿sí? Hay una imagen donde un monstruo, que son muy parecidos a los de Sendak en algún punto, secuestra a un hijito de un personaje, que el personaje corre para recuperarlo. Cuando yo llevo ese libro al centro, lo vemos entre todas, porque siempre trato de que los libros, de que antes de que un libro pase a un salón, lo hayamos mirado todos los educadores, lo hayamos discutido, lo hayamos pensado, etc. Algunos son muy sencillos, digamos, no entran en nuestro conflicto y van muy rápido, y otros necesitan un tiempo. Ese libro fue conflictivo, las educadoras no se animaban a llevarlo al salón, una se animó y fue al salón de los niños de 3 años. 2 o 3 veces lo leyeron y cuando llegaban a esa página, nada. La educadora leía el texto, ellos veían la ilustración y no decían nada, seguían. Hasta que en un momento, debe haber sido la tercera o cuarta lectura, Lucía se da 3 añitos, se da cuenta y dice, ¡ah! Le robaron al bebé. Y se arma un silencio, ¿sí? La educadora no dice nada, se arma un silencio como de inquietud, como de dolor. Y Juan, otro niño de 3 añitos, se para y les dice a sus compañeritos, no se preocupen, se lo vamos a devolver. Y se acerca al libro, a la ilustración, y hace con la mano el gesto de recogerlo de la ilustración y se lo pone imaginariamente al papá en las manos otra vez. Miren si eso no es imaginación. Entonces dice, ya está, te lo devolvemos, y se sienta. Y la educadora sigue leyendo. A partir de ese día, cada vez que les encantaba ese libro, cada vez que llegaban a esa página, le decían a la educadora, espera. Alguno se levantaba, tomaba al personajito imaginariamente, se lo devolvía al papá y decía, te lo vamos a devolver. Y seguían leyendo. Es decir, le agregaron una escena. Eso muestra, esa situación muestra la importancia de permitir que sean los niños los que inventan la solución para aquel problema que les provee la literatura. Para mí eso tiene que ver con tutelar la soberanía del que lee. Si yo no hubiese puesto ese libro en circulación, ni siquiera habrían tenido la oportunidad de tener que arreglárselas con ese conflicto. Esos niños crecieron muchísimo a partir de que a Juan se le haya ocurrido esa solución para algo tan angustiante, ¿sí? Eso pasó con ese libro y pasa con un montón de libros. Pero si nosotros decíamos de antemano que ese libro no entraba, o si decíamos de antemano, miren, acá parece que lo secuestró, pero ustedes no se preocupen porque esto solo pasa en la fantasía, a ustedes nunca les va a pasar. Ahí matamos la posibilidad de que los niños construyeran desde lo imaginario una solución para el problema. Pero para poder aguantarnos y dejar que ellos construyeran la solución, ¿qué tuvimos que hacer? Aguantar la incertidumbre, no saber muy bien qué decir, quedarnos en silencio, que por un lado fue un silencio respetuoso, pero por otro lado fue un silencio de decir, ¿y ahora de qué me disfrazo? ¿No? Es decir, a eso me refiero cuando digo que nosotros como mediadores, para poder componernos realmente en una relación democrática con la lectura y con los niños, tenemos que ser capaces de habitar esa incertidumbre. Ahí lo que resolvieron Juan y Lucía fue un embrión de futuro. Le dieron a ese libro una continuidad en una escena que no había resuelto el autor, que no podía resolver su maestra, a pura imaginación. Eso transforma interiormente al que tuvo esa idea. Y esa es una verdad. Nadie puede discutir que lo que hicieron Juan y Lucía sea verdad. Es verdad que le restituyeron el hijito al papá que se lo habían quitado, porque eso ocurre en el plano de la ficción, donde la verdad la dispone el que relata, ¿no? Bien.
No sé si habrá ido bien por ahí o si hay más preguntas o comentarios. Hay más preguntas y comentarios. Tenemos unos minutitos todavía. Entonces te leo que Mari Carmen dice, me gusta mucho todo lo que dijiste en relación a los acervos infantiles. Me gustaría que nos hablaras un poco acerca de la manera en cómo se lee a los niños, dejando la lectura para horarios específicos, antes de dormir, después de comer, etcétera, sin respetar horarios libres elegidos por los niños y las niñas. Eso dice Mari Carmen. Luego dice Angélica Centeno, es muy importante lo que mencionas, no hay edades, hay sujetos. Me encantó, me quedo con esto. Pues algunos estamos habituados a preguntar qué lectura recomiendas para tal edad de mi hijo, etcétera. Excelente ponencia. Después Yuri dice, gracias María Emilia, siempre es un placer escucharte. En las vivencias de los círculos de lectura, tras 5 años de compartir, me han sorprendido los niños con sus elecciones lectores, muchas de ellas inimaginables para mí. Ahora ellos me presentan textos tan ricos en varios sentidos. Después María Rosa dice, me encantó su frase de la edad del lector no es biológica, es cultural, y la felicito por atraparnos con sus lecturas. Después Leticia dice, extraordinaria conferencia. ¿Cuáles serían los aspectos fundamentales a considerar en el diseño y o construcción de un trayecto de formación sostenido con maestras y maestros que les brinde esta experiencia estética para poder estar en las mejores condiciones de acompañar a los pequeños lectores? ¿Algunas sugerencias? Gracias. Y después Marta Cerdio dice, qué maravilla de comentario con el libro Tengo Miedo. Luego Noemí Hernández dice, cambiando un poco la edad, ¿cómo hacer que un joven se interese por la lectura? Y por otro lado, ¿cómo lograr que comprenda lo que lee? Y listo. Bueno, Verónica Morales agradece la respuesta que ya diste a las preguntas. Ah, y hay alguien más abajo que acaba de llegar, otra cosa, que es Janly Márquez. Ha sido un regalo maravilloso. Gracias por este espacio y esta oportunidad. Continuamos creciendo y aprendiendo para ofrecer mejores herramientas a los y las lectoras. Y Janina Rosales dice, extraordinaria conferencia. Muchas gracias, María Emilia, por tu aporte disruptivo en torno a la lectura. Nos mueven a cambiar paradigmas y, sobre todo, actuar. Bueno, muchas gracias a todas por sus comentarios. No saben lo difícil que es a veces pensar de qué hablar en una conferencia, ¿no? Hay veces que las conferencias tienen, o que a uno le piden temas muy concretos, y hay veces que cuando el tema es muy amplio, por ejemplo, lectura en la primera infancia, yo muchas veces pienso, ¿qué tomo? Porque sobre todo cuando es un congreso, como en este caso, yo no tengo ni idea de quiénes son mis interlocutores. Entonces siempre estoy con ese peso de decir, y si digo algo muy simple y se aburren porque en realidad esto ya escucharon muchísimo, pero también digo, bueno, pero hay gente que va a ser de primera vez, entonces algo hay que introducir para ayudar al de primera vez. Y entonces, y si voy con esto que a mí me está obsesionando, pero a lo mejor lo que a mí me está obsesionando no le obsesiona a nadie, ¿no? Es muy difícil pensar cómo uno arma el tema. Entonces, si quedaron todas estas resonancias, me quedo un poco más tranquila. Quiere decir que en algunas cosas pude acercarme. Bueno, hay infinidad de cosas importantes en lo que trajeron, ¿no? O sea, el trayecto de formación de maestros, que para mí es un tema apasionante, yo creo que eso tenemos que dedicarle un seminario. Aquí ya les dejo a las compañeras de la Benemérita Universidad de Puebla, de la Ibero, esta inquietud, o sea, pero pensar, digo, ya no solo en términos académicos de cómo se hace para que un maestro se forme literariamente, sino pensar en un congreso, en un seminario que sea una experiencia literaria, ¿no? Como es un gran desafío eso, pero ahí se los dejo porque creo que sería maravilloso. Yo puedo contar algunas cositas, por ejemplo, bueno, por un lado, yo coordino en el centro en el que trabajo, coordino un programa que se llama Escribir las prácticas es construir mundos, ¿sí? Un programa para los docentes. Y este programa tiene como dos grandes ejes. Uno, el seminario anual. Yo coordino, dicto desde el mes de febrero hasta el mes de diciembre un seminario anual
para todos nuestros docentes, ¿sí? Que se concreta en una reunión física semanal en la que estamos juntos, y el año pasado fue virtual, y que además se concreta en la lectura de materiales teóricos y se concreta en la observación de los niños, en la escritura de registros de observación. Y en el mes de octubre, cuando faltan 2 meses para terminar el ciclo escolar, cada educadora o cada 2 educadoras que trabajan juntas en sala, de acuerdo a cómo haya sido el tema del seminario, comienzan a escribir un trabajo, ¿sí? Entre octubre y diciembre. Un trabajo que parte de alguna consigna que tiene que ver con el tema del seminario, parte de algún texto, de algún recorte en particular, y en el que ellas reúnen algo de la experiencia de investigación que hicimos, algo de la práctica, con algo de lo que construimos teóricamente entre todos. Y el último día de diciembre que trabajamos sin niños, nuestra sesión de evaluación es que todas leemos para todos los trabajos que hemos escrito. Eso lo hacemos desde el año 2006. En 2015 empecé a darme cuenta que los textos tenían fuerza, que ya la escritura había avanzado mucho, que fue un gran trabajo. Para un maestro escribir no es una tarea fácil siempre, pero fue un gran trabajo eso. Entonces, bueno, empezamos a hacer algo que se llama lecturas públicas, que ya hicimos dos sesiones, donde un sábado por la mañana yo recorto y edito parte de esos trabajos y hacemos una lectura pública abierta hacia la gente, etcétera, y funciona muy bien. Pero en todo ese trayecto de formación, aunque el tema sea cómo los bebés aprenden el movimiento, aunque el tema sea la psicomotricidad, aunque el tema sea la lactancia materna, aunque el tema sea el desarrollo cognitivo, siempre las maestras van a leer literatura, porque siempre, como parte de la bibliografía básica de ese seminario, va a haber literatura y va a haber poemas. ¿Por qué? Porque entiendo que para poder estar resonando en la práctica con los niños pequeños hay que estar ligado a la literatura y hay que estar ligado al juego. Y es muy impresionante lo que fue pasando, lo que va pasando en el camino con las educadoras cuando atraviesan esa experiencia de lectura literaria. De hecho, yo comentaba hace poco que el año pasado escribí un texto que se llama Bibliografía, el poema. Porque para mí, los poemas que nosotros leemos dentro del trabajo del año en el centro infantil son parte de la bibliografía de trabajo, que no se trabaja de la misma manera que un texto de Winnicott, que no se trabaja de la misma manera que un texto de Ticio Escobar. Se trabaja de otro modo porque se trabaja desde la experiencia literaria. Pero es a partir de esa experiencia literaria propia como las educadoras empiezan a flexibilizar los criterios con los niños, empiezan a ampliar su propio canon. Entonces ya no suena a un disparate leer a Lorca con los niños de 1 año, o no suena a un disparate leer ese libro de Ibar Dacol con los niños de 3 años. ¿Sí? Ahí diría que hay una clave, que la formación incluya la experiencia literaria propia. Pero este es un súper tema al que de verdad creo que hay que dedicarle mucho tiempo de trabajo y de investigación. Mari Carmen preguntaba o pedía que conversáramos un poquito más sobre los tiempos de la lectura. Yo ahí diría, bueno, hay algo que creo que es equiparable a la casa y al jardín de niños, al centro infantil, al preescolar, ¿no? A mí me parece muy importante que los niños tengan los libros a la mano como los juguetes. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene sentido que la biblioteca del preescolar, de la primaria o del centro infantil esté en un espacio aparte para el cual hay que pedir la llave o a la que nos toca ir 2 veces por semana. Si leemos 2 veces por semana en la biblioteca, eso es casi nada. Leer tiene que ser un ejercicio tan cotidiano como jugar. O sea, los libros tienen que estar en la disposición de los juguetes. Entonces, para que esa experiencia sea posible, los libros tienen que estar a la mano. Cada sala de un preescolar, cada sala de un centro infantil, cada casa, diría, tiene que tener una pequeña repisa, un cajoncito, si no hay cómo comprar una biblioteca, unas tablitas que puede poner la mamá y el papá y la pintamos y ahí están mis libros al ras del piso para que yo, gateando, reptando, caminando, corriendo o saltando, pueda llegar a mis libros de la misma manera en que llego a mis juguetes. Yo creo que ese también es un derecho básico de la infancia con el que muchas veces
no cumplimos, porque los libros siguen estando bajo la potestad de los adultos. Y en el centro infantil o en el preescolar diría leer muchas veces por día, o sea, leer en un momento cuando la educadora dice, les propongo leer y traje este libro para leer, pero también que haya un tiempo liberado en que se puede leer, se puede jugar con maderitas, se puede jugar con plastilina, y en ese tiempo liberado muchos niños van a elegir leer y van a pedir leer con la educadora, pero también van a leer entre ellos o van a leer solitos, y eso tiene amplísimo valor. También es muy interesante cuando los niños que todavía no leen convencionalmente se leen entre ellos, conversan entre ellos sin ninguna mediación del adulto. Y por otro lado, algo muy interesante que me parece que encierra esta pregunta es lo siguiente. Si nosotros pensamos ya en el ámbito familiar, bueno, algunos de ustedes han leído un textito que se llama Lecturar, en el que yo hablo del sufrimiento del lenguaje, ¿no? Yo creo que es una época muy compleja para la crianza. Creo que criar siempre es algo difícil y exigente, pero en esta época en que vivimos, criar es mucho más exigente porque vivimos a ritmos muy acelerados, porque los cuerpos no están disponibles en tiempo y espacio para todo ese intercambio que piden los bebés y los niños pequeños. Y es un tiempo también en que la oralidad se está adelgazando, ¿sí? Cada vez estamos más conectados a los aparatos tecnológicos, entonces la narrativa pasa por el tecleo, no pasa por la voz y por la oralidad. En ese punto podríamos decir que en muchísimas familias, los niños y las niñas tienen dosis muy pequeñas de oralidad, de mirada conjunta. Yo empecé hablando de la mirada conjunta, de esto de prestar atención, ¿sí? Que ser capaz de tener atención es un préstamo que me hace el adulto cuando me muestra cómo se presta atención. O sea, ese es un déficit social de este tiempo. Entonces, en ese sentido, desde cualquiera de las formas en que trabajamos, desde las bibliotecas infantiles que ustedes tienen, desde los centros infantiles, desde el preescolar, desde la primaria, leer con las familias, mandar libros en préstamo, pero también reflexionar con la familia sobre la lectura, yo creo que es importantísimo. Y que cuando una mamá de un niño pequeño descubre que se duerme mucho mejor si le lee un cuento antes de dormirse, porque no se despierta tanto a la noche, porque se duerme más rápido, etcétera, eso es una ganancia para la crianza. Pero además, porque la mamá batalla menos, pero además es una ganancia para la mamá y el niño en términos de vínculo afectivo y para el niño en términos de recepción de narrativa. Decíamos al principio, la narración ordena el mundo psíquico. ¿Cómo no van a estar nuestros niños agresivos, hipersensibles, desconcentrados en el aprendizaje si casi no les ofrecemos tiempos narrativos organizadores? O sea, la desconcentración que tienen los niños, la dificultad para quedarse un rato quietos haciendo alguna tarea, eso no es una casualidad, digamos, no viene de la nada, viene de las pautas de crianza que estamos desarrollando. Y aquí manifestaría esto. Una pauta de crianza no es una responsabilidad individual de una familia. Yo sé que esto puede ser como controvertido, ¿sí? Yo creo que la crianza no es una responsabilidad individual de las familias. Yo creo que la crianza es una responsabilidad social y que cada familia cría no solo de acuerdo a lo que le gustaría, también de acuerdo a lo que puede. Y ese lo que puede depende de una condición social, ¿sí? No todos pueden lo que quieren. Si una mamá tiene que sostener 2 trabajos, si un papá tiene que sostener 2 trabajos, y se encontraron con su niño a las 7 de la tarde, porque recién lo pueden pasar a recoger para venir a la casa, y entre las 7 y las 9 tienen que darle de comer, bañarlo, mirar la tarea, no sé qué, y acostarlo a dormir, ahí es muy difícil sostener un tiempo de mirada conjunta, un tiempo narrativo para los niños. ¿Cómo los niños no van a estar ansiosos? Ese es un problema de nuestro tiempo, no es un problema individual de cada familia. Claro que hay familias que tienen más recursos para pensar estas cosas, entonces solitas son capaces de armar una estructura que garantiza que el fin de semana, en lugar de ir a un mall o a un shopping, nos vamos a ir a un parque, nos vamos a llevar unos libros y vamos a hacer un picnic, y porque podemos conversar y podemos escuchar los pajaritos y podemos leer, que es hacer mirada conjunta. Pero otras familias que están, como estamos todos bajo este eje, digamos, capitalista,
nos domina el consumir. Entonces pensamos que salir con los niños es ir a un lugar donde haya mucho ruido, donde comamos muchas papas fritas, donde el consumo haga por nosotros la tarea de intercambio, de sostén, de dar alegría, etc. No es mala mamá o mal papá alguien a quien le pasa esto. Esta es la condición de nuestro tiempo. Y en todo caso lo que pienso es que los que trabajamos en la primera infancia, y en este caso específico en la lectura, tenemos un montón de herramientas para colaborar socialmente con las mamás y los papás. Tenemos un montón de herramientas para sembrar embriones de futuro distintos, ¿no? Y pensaría, nosotros como mediadores de lectura, pensaría la escuela, ¿no? Aquí surgió la pregunta acerca de las instituciones, las políticas públicas. Yo creo que la política pública tiene que pensar muchísimo esto. ¿Qué estrategias, qué intervenciones son necesarias para que en las familias haya interacciones orales, haya interacciones sensibles, haya tiempos narrativos? Y no solo en las familias, también diría en la escuela. A mí a veces me preocupa mucho, por ejemplo, esto es algo que he estado trabajando con las educadoras de mi centro, ¿no? Volvimos a la presencialidad en Argentina, no en mi centro, pero sí en las escuelas públicas primarias, por ejemplo, también en Jardín de Infantes, se volvió a la presencialidad el 17 de febrero, ¿no? Y a mí una cosa que me impactaba mucho y que lo compartí con las educadoras y empezamos a pensar en esas cosas fue, bueno, existe una materia en la escuela primaria que se llama ciencias sociales, también en el preescolar existe ciencias sociales. Sin embargo, en ciencias sociales se está trabajando las efemérides, lo que pasó el 25 de mayo, eso entró en ciencias sociales como todos los años, como si no estuviéramos viviendo un año excepcional y como si a las ciencias sociales no les correspondiera pensar una pandemia. Hay niños que perdieron familiares, hay niños que se quedaron sin su abuelito o sin su papá. Digamos. Todos los niños estuvieron encerrados muchísimo tiempo y eso, perdieron la sociabilidad con sus amiguitos. Eso no es fácilmente digerible para un adulto, menos para un niño. Entonces, la materia ciencias sociales de la escuela no tendría que estar pensando estas cosas con los de 4, con los de 5, con los de 6, con los de 8, con los de 10, con los de 14. No tendría que priorizar, pensar qué nos pasó en la pandemia, qué nos pasa en la pandemia, qué sentimos, cómo nos transformamos los seres humanos y cómo se construye una sociedad de cuidado en estas circunstancias. Sin embargo, y las invito y los invito a hacerlo, yo creo que vale la pena, vamos a la política pública, registrar qué pasó con el currículum de ciencias sociales desde que volvimos a la presencialidad, o incluso, aunque no se volvió a la presencialidad, durante el tiempo de virtualidad, ¿qué pasó con el currículum de ciencias sociales? Dimos tiempo para pensar en la muerte, dimos tiempo para pensar en el miedo, dimos tiempo para pensar en los papás y las mamás que se quedaron sin trabajo, dimos tiempo para pensar por qué es importante usar cubrebocas, pero no solo para que a mí no me afecte el COVID, sino qué quiere decir un cuidado social. Entonces, ahí la escuela yo siento que no descarriló, que descarrilar habría sido concentrar en la materia ciencias sociales todos esos problemas que son los problemas de la subjetividad infantil. Pero no descarrilamos, nos quedamos en el viejo esquema, ¿no? Perdón porque seguramente hay escuelas que sí lo hicieron y educadores que sí lo hicieron. Estoy hablando desde una mirada general, ¿sí? Por supuesto que hay gente que sí lo hizo y eso es valiosísimo. Pero lo traigo como ejemplo por esto, porque apareció lo de la política pública y a mí me parece que es muy importante, y porque también esto último que estoy diciendo tiene que ver con el título de esta conferencia, ¿no? Tutelar la soberanía del que lee y del que juega. Y en este sentido diría, bueno, tutelar la soberanía del que piensa es permitirle pensar sus problemas con otros, ¿no? Y a lo mejor la escuela no está tan ávida de eso. Entonces, volviendo a la pregunta de Mari Carmen sobre cuándo leer. Perdón, María Emilia, perdón. Pero ya estamos. Tenemos que ir cerrando. Sí, hay muchos comentarios en el chat, muchas cosas que quedaron en el tintero. Pero como empieza otra sesión ahorita. Perdón. Están ya presionando, perdón. Yo me quedaría encantada y creo que todas nos quedaríamos aquí escuchándote, pero estamos tratando de estirar el tiempo, pero ya. Por favor. Quizás se pueden quedar las personas que quieran en la sala, David. No sé si se puede quedar abierta o se cancela automáticamente, no tengo idea. Y los que tengamos que ir a otra, pues sí. ¿Mere? Sí,
No, justamente los apoyos teníamos que movernos de sala, pero ya ahora que están desocupados ya me hicieron favor de abrir la otra sala. Entonces ahora voy a revisar que ya no haya eventos en esta sala y les aviso si tenemos que irnos o no. Pero mientras... O si se interrumpe, pues de todos modos, gracias, tenemos que Muchas cambiar gracias. nosotros de sala. Sí, Sí. Ustedes quédense. Que estén muy Sale. bien. Muchas gracias, María Emilia. Gracias. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Y que estos sean Gracias. embriones de futuro, lo que nos queda por seguir Eso. pensando. Eso, muchas gracias. Gracias, María Emilia. Gracias. Un beso. A todos. Gracias. Que Gracias. estén muy bien. Gracias. Gracias a las hermosas queridas que me acompañaron hoy también. Sí. Y a quienes no alcancé a ver, pero me alegran muchísimo todos los comentarios, las preguntas y las inquietudes que quedaron por ahí.